Muy buenas tardes, hoy es 26 de marzo del año 2021, Bogotá, Colombia. Mi nombre es Antonio Luis González Navarro, soy abogado penalista de hace muchos años en este ejercicio, tanto como funcionario y hoy en día como litigante. Algún día a esta oficina llegó el doctor Gustavo Enrique Malo Fernández solicitándome sus servicios, porque ya había ejercido el derecho de defensa de su hija Yara Milena Malo Benítez y él consideró que era la persona que podía acompañarlo en este difícil trasegar de su defensa técnica y material. Desde ese momento que asumí la defensa del doctor, inicié un estudio juicioso, ponderado y razonable de un expediente con más de 15 o 20 cuadernos y le di un diagnóstico jurídico sobre ese marco que en ese momento fáctico y probatorio se encontraba en dichos cuadernos. Y en el día de hoy he encontrado que la prensa, algún periódico de amplia circulación nacional, titula que el abogado del doctor Gustavo Enrique Malo Fernández, es decir, quien les habla, ha venido dilatando el proceso del doctor Malo y por eso no ha avanzado. Y toma como argumento alguna decisión de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a quien respeto sumamente, por supuesto, por ser el máximo organismo de la justicia ordinaria, nos merece todo el respeto del mundo. Sin embargo, en este proceso no había querido hablar porque no es mi estilo de hacer el proceso en los medios de comunicación. Por eso a título personal ni siquiera tengo eso que llaman Twitter, precisamente porque no acostumbro a tomar los medios de comunicación para litigar en ellos. Por lo tanto, entonces, siempre he hecho el ejercicio del litigio a través de las audiencias o a través de los escritos, conforme las normas procesales así lo indican. Pero me veo en esta ocasión casi que obligado a hacer unas aclaraciones públicas porque se está diciendo que González Navarro dilata el proceso del magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández y que no permite que avance la actuación procesal. Yo quiero decir con respeto que eso no es cierto. No es cierto por lo que voy a demostrar en esta intervención, que me parece importante que se divulgue para que se conozca cuál es la realidad de lo que ha venido pasando en ese proceso. No voy a hacer valoraciones probatorias porque este no es el juicio del doctor Gustavo Enrique Malo Fernández. Esas valoraciones probatorias van a quedar ahora que nos corresponda presentar los alegatos de conclusión en este caso. Sin embargo, sí es interesante que la opinión pública conozca lo siguiente. Primero, desde el Congreso de la República se violó el derecho fundamental de la defensa del doctor Gustavo Enrique Malo Fernández cuando no se permitió la intervención del defensor en la sesión del 13 de mayo, del 13 de diciembre del 2018, donde el Congreso o el Senado en pleno iba a votar la acusación que venía de la comisión de acusación. Esa actitud del Congreso de la República de no permitir la defensa técnica y material en ese escenario viola el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que la defensa es en todo momento, el derecho a ser oído en todo momento y en todos los escenarios. Por eso la defensa es siempre constante. Sin embargo, solicitamos la intervención para poderle explicar a los honorables senadores de la República nuestra postura jurídica sobre ese asunto, y fue negada bajo el argumento de que allí no había espacio para la defensa, pero había espacio para el acusador. Es decir, viola flagrantemente el artículo 8.1 o el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sobre eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es prolija en decir que la defensa debe ser en todo momento de la actuación, y esa actuación era parte del proceso, nada más y nada menos que allí se iba a definir si se cesaba procedimiento o la acusación presentada por la comisión de acusación de la Cámara de Representantes encontraba un respaldo mayoritario. También en aquel momento planteamos una recusación de algunos congresistas que estaban votando acorde a la orientación de quien presidía la sesión, es decir, él decía cómo se tenía que votar.
el voto no era voluntario, sino que se direccionaba el voto, y por eso tuvimos que presentar una recusación que quedó en nada porque nunca supimos al fin cuál fue el trámite que se le dio. Supuestamente iba a la comisión de ética, pero al sol de hoy, luego de 2 años, no supimos al fin qué decidieron. Suponemos que la rechazaron. Entonces, estas situaciones sin duda comenzaron mal en punto de las garantías constitucionales del ciudadano Malo Fernández, porque esa acusación, ya aprobada por el Congreso de la República en sede de Senado, es la que pasa a la Corte Suprema de Justicia, concretamente a lo que hoy se denomina la Sala Especial de Juzgamiento. La Sala Especial de Juzgamiento es un organismo creado por el Acto Legislativo 01 del 2018. El Acto Legislativo 01 del 2018 crea 2 salas. Una sala que se llama de instrucción, exclusivamente para instruir los procesos contra los congresistas de la República. Y la sala de juzgamiento, que es creada para garantizarle a los aforados constitucionales como el doctor Malo Fernández una segunda instancia, porque esos procesos anteriormente eran de una sola instancia. En efecto, entonces, si ustedes revisan el Acto Legislativo 01 del 2018, van a encontrar un dato trascendente e importante, y es que la Sala Especial de Juzgamiento solo fue creada para eso, para que juzgue, para que haga el juicio de los aforados constitucionales, y a la vez sirve de segunda instancia en lo que tiene que ver con algunos aspectos de la sala de instrucción, ¿sí? Pero no voy a entrar en la sala de instrucción porque ese no es el campo del que me ocupo en el punto del doctor Malo Fernández. Entonces, regresando exclusivamente a lo que es la capacidad funcional de la sala de juzgamiento, fue creada solamente para el juzgamiento de los aforados constitucionales. Y ahí comenzó el problema de este proceso, porque resulta que los honorables magistrados de la Sala Especial de Juzgamiento, el 13 de mayo del año 2019, nos invitan a la audiencia preparatoria conforme al artículo 401 de la Ley 600. Escúchese bien, este proceso del doctor Malo le dieron cabida a la Ley 600. Es decir, el proceso se está adelantando bajo la Ley 600, sistema mixto e inquisitivo, que en Colombia todavía sigue vigente. A pesar de 15 años del sistema acusatorio, todavía conservamos una ley que pensábamos que ya la íbamos a superar con el paso del tiempo. Entonces, los procesos de los aforados constitucionales decidió la Corte Suprema de Justicia que fueran avanzados por Ley 600. Una providencia que tiene que ver con el caso del doctor Pretel. La Corte determinó que, a pesar que existía el artículo 533 del Código de Procedimiento Penal, que dice que todos los delitos a partir del 1 de enero del 2015 deben guiarse por la Ley 906 del 2004, en el caso de los aforados constitucionales el camino debía ser ese, es decir, por Ley 906. Pero la Corte, en la providencia del doctor Pretel, en una nulidad que presentó su abogado, determinó en más o menos 5 o 6 renglones que lo más conveniente era la Ley 600. Por supuesto, no compartimos eso, pero así está determinado por la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte, y este proceso avanzó por los caminos de la Ley 600. Entonces, cuando encontramos que vamos a la Sala de Juzgamiento Especial de la Corte, encontramos allí una ponencia ya interesante que tenía que ver con las pruebas que habíamos pedido para la preparatoria y con las pruebas que tenían que ver de oficio decretadas por la Corte. Pero allí no está el problema. El problema radica entonces en la competencia que se aprobó la Sala Especial de Juzgamiento para resolver la situación jurídica del doctor Gustavo Enrique Malo Fernández y determinar que era necesario la prisión preventiva por algunos aspectos constitucionales que ellos, desde el punto de vista de los fines, consideraron. No voy a entrar en detalles sobre eso, sencillamente voy a referirme a la competencia. ¿Tenían o no competencia los señores magistrados de la Sala Especial de Juzgamiento para poder resolver situación jurídica del doctor Malo Fernández cuando la competencia de ellos exclusivamente es para el juzgamiento? Indiscutiblemente que nunca la tenían, y le hemos dicho a ellos respetuosamente en nuestros escritos que no tenían competencia. Pero no hemos encontrado ahí con ese tema. Entonces, hoy existe un problema grave. Hay un vacío legislativo porque el Acto Legislativo 01 del 2018 no ha sido desarrollado por el Congreso de la República. Este acto legislativo surge para garantizar la segunda instancia debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exigió a Colombia que tenía que tener una doble instancia en los procesos penales modernos, contemporáneos de los estados sociales de derecho. Las únicas instancias se han ido determinando y acabando. En efecto, Colombia tenía que estar a tono
con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con la propia Convención Americana de Derechos Humanos, que exige una segunda instancia en estos procesos penales. Salvo mejor criterio, de todas maneras lo exige. Entonces el acto legislativo 01 del 2018 crea la segunda instancia de estos procesos, pero determina que el juzgamiento de los aforados constitucionales como Malo Fernández le corresponde a la Sala Especial de Juzgamiento, compuesta por 3 magistrados. Por lo tanto, si ellos eran los que les correspondía el juzgamiento, no les podía corresponder resolver la situación jurídica, porque eso significaría que de una u otra manera tendrían que adelantar conceptos al punto de la valoración de la prueba, ya que en la ley 600, para poder dictar una medida de aseguramiento se necesitan 2 indicios graves de responsabilidad penal. Escúchese bien, 2 indicios graves de responsabilidad penal. ¿Qué significa eso? Con base en las pruebas que estén en ese momento en el proceso, que el magistrado que iba a ser el del juzgamiento iba a adelantarse de una u otra manera a dar un concepto, así fuera para justificar los fines de la medida, sobre las pruebas existentes. Entonces, ese tema complicaba el principio de imparcialidad objetiva y lo ha complicado en este proceso, porque quien juzga ya adelantó conceptos sobre determinados puntos. Necesariamente lo tenía que hacer, porque ¿cómo evaluaba 2 indicios graves de responsabilidad penal en sede de medida de aseguramiento? Pero entonces los honorables magistrados consideraron que no era necesario que ellos evaluaran esos 2 indicios graves de responsabilidad penal, sino que por el contrario ellos consideraban que con la valoración probatoria que había hecho el Congreso en la acusación, ellos podían entrar a dictar la medida de aseguramiento. Error gravísimo. ¿Por qué? Porque resulta que la acusación es el marco fáctico y jurídico del juicio. Y si los magistrados anticipadamente estaban diciendo que la acusación estaba bien y que era el fundamento para poder detener a Malo Fernández, en efecto, entonces, ¿qué quedaba con respecto a la imparcialidad objetiva si ellos son los que van a dirigir el juicio, y el juicio en punto del choque probatorio, de la contradicción probatoria, siempre tiene que ser con la acusación, cuando ya los juzgadores están diciendo que la acusación está bien, que no tiene ningún error, siendo que ellos son los que deben de evaluar si esa acusación está bien o mal, pero en el juicio, no antes del juicio. Razón tiene precisamente la sentencia en la humanidad, que es que quien instruye no juzgue, quien acuse no juzgue. Y eso es lo que le hemos reclamado en muchas de nuestras peticiones a los señores magistrados. Entonces, precisamente, extrañado quedamos cuando la misma Sala Especial de Juzgamiento, antes de resolver la situación jurídica del doctor Gustavo Enrique Malo Fernández, en una providencia, precisamente, mis queridos amigos, AEP 00042-2019, radicación 00019 del 18 de marzo del 2019, con una ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, dijo en esta providencia que esa sala solo era para el juzgamiento y no para más nada. Entonces, ¿cómo es posible que eso los señores magistrados lo dicen el 18 de marzo del 2019 y sin embargo el 15 de mayo de ese mismo año se hace lo contrario? Es decir, se entra a resolver situación jurídica cuando ellos están diciendo en su propia providencia que no tienen competencia sino solo para juzgar. Y supuestamente el artículo que le da la competencia es el artículo 438 del Código de Procedimiento Penal, Ley 600. Pero es que ese artículo 438, si ustedes lo leen, dice que quien tenía la competencia para resolver situación jurídica era la Sala de Casación Penal de la Corte en los procesos de única instancia. Pero ese artículo quedó derogado por el acto legislativo 01 del 2018. Por lo tanto, no podían abrogarse esa competencia los señores magistrados de la Sala Especial de Juzgamiento. Hoy en día les presentamos un control de legalidad. Control de legalidad con base en el artículo 392 de la Ley 600, diciéndole, por favor, ustedes no son los competentes. ¿Qué nos contestaron? Obviamente lo que esperábamos, que ellos no podían resolver el control de legalidad porque era contra la misma providencia que ellos habían dictado. Claro que sí, tienen razón, pero es que nunca la han debido dictar, es decir, nunca tenían competencia para poner preso a Malo Fernández, porque existe un vacío legislativo. ¿A quién le corresponde resolver la situación jurídica de un aforado constitucional? A raíz del acto legislativo 01 del 2018, que derogó el artículo 438 de la Ley 600, porque hoy en día la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia actúa como organismo de segunda instancia, ya no puede resolver situación jurídica en efecto.
Entonces, este defecto de orden procedimental, que desde el punto de vista constitucional es un defecto orgánico porque no se tenía competencia para resolver situación jurídica, comenzaron los problemas al interior del proceso. En vista de que ellos se abrogan una facultad que no tenían, por supuesto, entonces, cuando resuelven situación jurídica, comprometen ya su concepto porque empiezan a dar opiniones que solamente estaban reservadas para que la tengan al momento del juicio. Si van a dictar sentencia condenatoria o absolutoria, pero no prejuzgamientos. Es decir, no se podía anticipar opiniones jurídicas alrededor de la responsabilidad penal de una persona que apenas iba a ingresar a una audiencia preparatoria. Entonces es allí donde esta defensa ha sido proactiva en pedir pruebas para poder tapar en un momento determinado ese atentado a la presunción de inocencia, porque se anticipan juicios de responsabilidad penal. Les voy a poner un ejemplo en la petición que hice muy recientemente, que fue, por ejemplo, en la página 24 de la situación jurídica, se dio por sentado que la acusación estaba muy bien hecha. Lo están diciendo los que van a juzgar. Si eso es lo que se va a discutir, no pueden anticipar si la acusación está bien hecha o mal hecha, porque eso se va a determinar es con las pruebas que se practiquen en juicio. En la página 24 y 25 se dice exactamente que no se advierten transgresiones flagrantes directas que den al traste el llamamiento a juicio desde el punto de vista de la motivación de la acusación. En la página 34 se da por sentado que el doctor Gustavo Enrique Malo Fernández, ¿sí?, de una u otra manera está involucrado en el recibimiento de un dinero, asunto que apenas se iba a discutir en el juicio. En la página 34 y 35 se hace un señalamiento directo de que el doctor Malo Fernández manipuló los procesos y violó la reserva sumarial, cuando eso es lo que se va a discutir en juicio. En la página 35 se hace un pronóstico diciendo que Malo Fernández, como tal, permeó la administración de justicia. Se da por sentado que la permeó, y eso es lo que se va a discutir en juicio. En la página 36 se dice que Malo Fernández, desde el punto de vista de testimonios de dos personas que intervienen allí, tenía los tentáculos de la organización, si eso es lo que se va a discutir en juicio. Y en la página 36 y 37 se dan por sentado algunos asuntos que tienen que ver con un testigo que debía de tomársele una declaración en juicio si eso era necesario, y se da por sentado indiscutiblemente que el doctor Malo Fernández pertenece a lo que llaman el cartel de la toga. Y así sucesivamente. Eso no solamente ocurre en la primera instancia, sino también en la providencia de segunda instancia del 27 de septiembre del 2019, donde se hacen manifestaciones que indiscutiblemente tienen que ver con la responsabilidad penal anticipada de quien todavía no se ha vencido el juicio. Entonces, desde ese punto de vista totalmente jurídico, la imparcialidad objetiva de los juzgadores queda totalmente en el suelo. Y eso es lo que reclamamos a través de las recusaciones que planteamos recientemente, tanto mi defendido como quien habla. Es decir, no se trata de maniobras dilatorias por el contrato. Por el contrario, se trata de ejercer un derecho ético y profesional de la defensa, porque lo que estamos viendo es contrario a los mandamientos constitucionales y de la misma Convención Americana de Derechos Humanos. El juzgador adelantando conceptos de responsabilidad penal de quien apenas él va a juzgar. Y así se diga que no se adelantaron conceptos, en la providencia no me lo deja mentir. La providencia del 15 de mayo del 2019 y la providencia del 27 de septiembre del 2019 están los señalamientos, los puse entre comillas cuando hice la petición de recusación muy recientemente. Por ejemplo, pueden ustedes consultar la página 58 y 59 de la radicación 55388 del 27 de septiembre del 2019 en segunda instancia y del 15 de mayo del 2019 en primera instancia. Están los señalamientos totalmente inoportunos, porque precisamente eso que se está diciendo ahí es lo que se va a discutir, o lo que se iba a discutir con las pruebas en la etapa de juzgamiento. No se podía antes del juzgamiento hacer ese tipo de precisiones, porque eso echa al traste lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aceptado por nuestra Corte Constitucional, se llama la imparcialidad objetiva. Se reclama del juez que no se contamine antes de lo que va a decidir. Por eso no era necesario ni tampoco legal que resolvieran situación jurídica, porque esa sala especial de juzgamiento fue creada solamente para eso, para el juzgamiento, y ellos lo reconocen
desde marzo del 2019, pero no se aplica a la hora de resolver la situación jurídica del doctor Malo Fernández. En efecto, entonces, esto que estoy demostrando no es una maniobra dilatoria de este defensor. Contrario, considero y me siento orgulloso que estoy realizando una defensa con la altura jurídica que corresponde a un caso como este. En segundo lugar, entonces, hice una petición, he venido haciendo una serie de peticiones de libertad, porque estimo y considero que los términos están vencidos. El doctor va a cumplir 2 años ahorita en mayo del año 2021. 2 años de privación de la libertad con detención preventiva. Es decir, la detención preventiva se ha vuelto una sentencia anticipada o una pena anticipada. Entonces expuse en cada uno de mis alegatos, extensos por cierto, no por el número de páginas, sino por las explicaciones por qué los términos están vencidos. Y ahí tenemos un problema en el cual por supuesto respetamos, pero disentimos jurídicamente tanto de la primera instancia como de la segunda instancia en sede de la Corte Suprema de Justicia, y es que dicen que la defensa dilata por las peticiones probatorias que hace. Y entonces que esas peticiones probatorias son impertinentes e inconducentes y que eso atenta contra la lealtad a la actuación procesal. Indiscutiblemente eso no es cierto. Respeto esa postura, pero no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque resulta que producto del debate probatorio que hicimos en el juicio, solicitamos lo que se llama una prueba sobreviniente, que tiene relación con los hechos de la acusación. Cosa distinta es que los honorables magistrados no compartan mi criterio. Eso hace parte de la dialéctica jurídica, pero no es una maniobra dilatoria. Son dos cosas totalmente diferentes. Las peticiones probatorias que no se compartan por la judicatura no significa maniobra dilatoria. Contrario sensu. Hemos tenido toda la paciencia para esperar. Nos tocó esperar casi por 1 año para que practicaran unas inspecciones judiciales en el juicio. Y allí nunca calificamos eso de maniobra dilatoria por la magistratura, porque la magistratura estaba muy ocupada. Esperamos casi 1 año para practicar la inspección judicial en los procesos de Aston y en los procesos de Francisco Ricaurte, que lo habíamos pedido como prueba trasladada. Pruebas que fueron decretadas, por decirle así, 8 o 9 meses antes y se practicaron 11 y 12 meses después. Y allí no dijimos que era maniobra dilatoria. Fuimos condescendientes en entender que la judicatura tiene mucho trabajo, pero no calificamos eso maniobra dilatoria. Entonces, ¿qué ha pasado con las peticiones probatorias? Ellos no las comparten. Los honorables magistrados no comparten las peticiones probatorias hechas por la defensa técnica y material. Pero el hecho de que ellos no estén de acuerdo con eso no significa que sea maniobra dilatoria. Porque, ¿de qué manera se defiende una persona si no es haciendo peticiones probatorias? Por ejemplo, hemos pedido el testimonio del magistrado Leonidas Bustos. Testimonio que fue negado desde el Congreso de la República. No pudimos conseguir ese testimonio porque precisamente se nos argumentó por parte de la Oficina de Migración que no daba la información dónde estaba el doctor Bustos. Presenté una acción de tutela para que la Oficina de Migración nos diera en dónde estaba el señor honorable magistrado Bustos para poder decirle que compareciera. Hasta este momento mi memoria da que no sé en qué quedó la acción de tutela, porque no ha sido notificado el resultado de esa tutela y fue hace muchos meses que la presenté. De igual manera, esa petición la tiene la Sala Especial de Juzgamiento. Y la Sala Especial de Juzgamiento no hizo ningún esfuerzo distinto a pedirme un informe a mí con respecto al doctor Bustos cuando yo realmente no tenía la capacidad para localizar al doctor Bustos. Pero después, posteriormente, me descontaron ese término diciendo que como Bustos no había venido y yo había solicitado la prueba, me lo descontaban a mí. Cuando el doctor Bustos nunca ha dicho sí o no va a declarar en este asunto, porque la judicatura no ha aplicado el principio de la investigación integral y es buscar lo conveniente y lo inconveniente al procesado. En efecto, entonces, no se trata de maniobra dilatoria. Ese es solo un ejemplo de cuál ha sido lo dificultoso de defender al doctor Gustavo Enrique Malo Fernández en un proceso mediático, ¿sí? Más mediático que jurídico. Y yo no actúo con mediatismo, yo actúo con juridicidad. Por eso todas mis peticiones están al interior del proceso. El proceso tiene 15 o 20 cuadernos, de los cuales dan fe de todas mis peticiones debidamente fundamentadas en derecho. No existe
Ninguna petición que no esté fundamentada en derecho y con base en el marco fáctico de la acusación. Porque yo no me perdono ya por la experiencia que tengo en este campo del derecho penal, primero como funcionario, ahora como litigante, hacer peticiones que no fueran realmente pertinentes. Lo que ocurre es que no se comparten las peticiones, pero no compartirlas no significa maniobra dilatoria. Ahora, contra las peticiones que me niegan las pruebas en el decurso del juicio, interpongo los recursos que la ley establece, que puede ser recurso de reposición o recurso de apelación. Nunca me han dicho en ninguno de los recursos interpuestos que son impertinentes o dilatorios para no concederlos, contrario censo. Los conceden diciendo que han sido bien sustentados. La segunda instancia confirma, en otras ha concedido algunas pruebas. Han sido muy pocas, pero ha concedido 2 o 3 producto de esas apelaciones. Entonces no se puede decir que el ejercicio probatorio ético proactivo es sinónimo de maniobra dilatoria. Lo que hay que decir es por qué se ha demorado tanto el ejercicio de esas apelaciones. Eso es lo importante. Y allí entonces, recientemente, en enero 26, vengo diciéndole a la primera y a la segunda instancia algo importante. Y es, honorable magistrado, si ustedes dicen que este defensor dilata con esas peticiones probatorias y que tengo que cargar con todos los términos, entonces la pregunta que yo hago es, ¿cuál es el término para resolver las peticiones que hace la defensa? Tanto en primera como en segunda instancia. Y precisamente sobre eso, la ley 600 en el artículo 168 dice que un auto interlocutorio se tiene que emitir en 10 días. Que una decisión sobre libertad se tiene que resolver en 3 días. Que cuando se trata de un juez colegiado en segunda instancia, máximo se resuelve en 20 días. Y cuando se trata de apelación de providencia que decidan sobre la detención o la libertad, máximo se resuelven en 5 días. Esas son las reglas del juego del debido proceso. Pero yo me pregunto, ¿se ha cumplido en este proceso con esos términos? Pues precisamente no se ha cumplido. Por eso en este escrito, desde enero 26, aunque lo vengo haciendo desde el año pasado, enero 26 del año 2021, ¿sí?, les vengo insistiendo que descuenten los términos que supuestamente ellos consideran dilatorios, que no existen, pero que los descuenten. Pero que también descuenten los términos que se excede la judicatura en resolver las peticiones tanto en primera como en segunda instancia. Y les hice un cuadro y les dije lo siguiente, por ejemplo, de acuerdo con la postura que asume la judicatura a cargo de este asunto, permaneció suspendida la actuación desde el 14 de mayo del 2020. ¿Sí? 14 de mayo del 2020 cuando hice la primera petición de pruebas. Recuerden que el 15 de mayo se hace la situación jurídica, se coloca preso al doctor Malo Fernández, pero el 14 de mayo apelo la decisión donde me niegan las primeras pruebas de la preparatoria. Y sin embargo, entonces, mi pregunta es, ¿qué pasó entre el 14 de mayo, ¿sí?, y la fecha en que termina resolviéndose esa segunda instancia? Fíjense ustedes que la primera instancia ocurre 14 y 15 de mayo. Hago una apelación de 14 y 15 de mayo. Y sin embargo, esa apelación, si mi memoria no está mal, se resuelve hasta el 29 de septiembre de ese año. Es decir, fíjense ustedes cuánto tiempo se emplea la judicatura en resolver un recurso de apelación. ¿Sí? 27 de septiembre del 2019 sale la segunda instancia. El recurso es interpuesto por mí el 14 y el 15 de mayo. Mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 5 meses. 150 días. ¿De quién es entonces la demora? ¿Mía? No. Yo no tengo culpa que la judicatura se demore 150 días en resolver un recurso de apelación de unas pruebas y de la situación jurídica. Providencia que sale el 27 de mayo del 2019, cuando el recurso se interpuso el 14 de mayo del 2019. Entonces ahí tienen una muestra de 150 días. ¿A quién se le puede encargar esos 150 días? ¿Al defensor por ejercer una apelación que la ley lo admite? No puede ser. Porque si entonces ejercer el recurso de apelación debidamente sustentado es una maniobra dilatoria, hay que renunciar al recurso de apelación para que posteriormente la prensa no nos califique como abogado dilatador, por ejemplo. Y tengo otro ejemplo aquí, ¿sí? En una providencia, en una petición probatoria que hice para unas pruebas sobrevinientes, la judicatura demoró 97 días calendarios, cuando apenas era
20 días, es decir, sobrepasó 77 días. Y hice todo un conteo de cuántos días había demorado la judicatura. Exactamente, esto lo hago hasta el 24 de junio del 2020. Desde el 15 de mayo del 2019 hasta el 24 de junio del 2020, los recursos que he interpuesto, debidamente sustentados, producto de las peticiones probatorias, producto de la situación jurídica, la judicatura se demoró 381 días en resolverlos. Hasta el 24 de junio del 2020, sin incluir las peticiones que he hecho posteriormente. Y esos 381 días en demorar la judicatura en resolverlos, ¿me los pueden cargar a mí? Siendo que la ley 600 determina que un auto interlocutorio se resuelve en 10 días, una segunda instancia se resuelve en 20 días, una petición de libertad se tiene que resolver en 3 días y una petición sobre situación jurídica en punto de decisión de detención en segunda instancia se tiene que resolver en 5 días. Esos términos los establece la ley 600, no los coloca la defensa. Entonces, ¿cómo se compadece que se haya demorado la judicatura 381 días? Y ahora se diga que fue el defensor el que dilató. Es decir, esos 381 días, del 15 de mayo del 2019 hasta el 24 de junio del 2020, donde se han hecho todas las apelaciones pertinentes, ¿sí? Por ejemplo, se apeló el auto de situación jurídica el 14 de mayo del 2019 y de pruebas de preparatoria en el efecto evolutivo. Y se demoró 136 días la segunda instancia en resolverlo. Luego se apeló el auto del 26 de junio, se negó una solicitud de contrapruebas. Ahí ni siquiera nos dieron el recurso, sino que se consideró que era rechazada de plano y no nos dieron el recurso. Se apeló el auto del 3 de marzo del 2020. Se resolvió en segunda instancia el 26 de marzo del 2020, 15 días. Se apeló otro auto del 2 de junio del 2020 y se resolvió el 19 de agosto del 2020, 97 días. Se apeló un auto del 24 de junio del 2020 y se resolvió el 4 de noviembre del 2020, 133 días. Es decir, hasta esa fecha de noviembre 4 del 2020, con el auto de primera instancia el 24 de junio del 2020, la judicatura en este asunto se ha demorado 381 días, sin meter los de este año. La última petición de libertad se presentó en enero 26 del 2020 y se acaba de resolver antes de ayer, enero, febrero y marzo, más de 60 y pico de días. Y entonces, ¿ahí qué puedo decir yo? Esos términos que están por fuera de los términos que establece la ley, ¿me corresponde a mí como defensor cargar con ellos y a mi defendido que está preso? Entonces yo pregunto, ¿la dilación de dónde es? ¿Es del Estado? ¿Es de la defensa? Es muy fácil echarme la culpa a mí y que un periódico de amplia circulación diga, como publicó, que el abogado Antonio González ha dilatado el proceso tomando como base lo que se dice en una providencia de la segunda instancia, sin mayor análisis y sin ni siquiera tener la otra cara de la moneda en este asunto, porque resulta que aquí estoy demostrando que 381 días hasta el 4 de noviembre del 2020 no son cargables a la defensa, contrario censo, son cargables al Estado a través de la judicatura, que desborda los términos para resolver. Es decir, la abundancia de trabajo no se le puede cargar al preso. Recientemente la misma Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el habeas corpus 301, dijo eso. Y en mi petición de libertad le dije a los señores magistrados que hasta el día en que hacía la petición, 26 de enero del 2020, de la última petición de libertad, iban 622 días calendarios. Que a esos 622 días calendarios le descontaran los 381 que se ha demorado la judicatura, para ver si mi defendido tenía o no tenía derecho a la defensa de su libertad. Eso no se hace. No se descuenta porque esos términos son inconvenientes a la judicatura. Pero es muy fácil entonces decir que es el defensor el que dilata el proceso. Y les quiero decir algo. Estos asuntos de apelación van en el efecto diferido, algunos, y otros en el efecto devolutivo, como ocurrió con la providencia del 14 de mayo del 2019,
que resolvía situación jurídica y en el aspecto evolutivo, es decir, la actuación no se paró. Entonces, mi pregunta respetuosa es, ¿será que yo estoy dilatando el proceso cuando he demostrado a través de mis escritos que parte del término que se encuentra la persona privada de la libertad y que se ha excedido es porque no se resuelven las peticiones dentro de los términos establecidos en la misma ley? Y un auto que hay que sacarlo en 20 días se saca en 97 días. Y una providencia que hay que resolverla en 5 días se saca al día 136. En efecto, entonces, yo no entiendo quién es el que dilata. La verdad, no comprendo quién dilata este asunto. Entonces, desde el punto de vista jurídico, solamente es posible achacarle los términos al abogado defensor cuando se trata de maniobras dilatorias que verdaderamente corresponden a actos de arbitrariedad, pero no en este caso, porque todas las peticiones, por el contrario, le han dado curso en la segunda instancia, es decir, las ha encontrado fundamentadas. Insisto, que no las compartan es muy distinto. Pero es que pensar distinto y opinar diferente no es sinónimo de dilación. Precisamente es el ejercicio de la dialéctica. ¿De qué otra manera defiendo al ciudadano Malo Fernández si no es con peticiones probatorias pertinentes? Y también es cierto que 3 o 4 pruebas de esas peticiones se han dado en la segunda instancia. Es decir, entonces no eran impertinentes las peticiones. Que todas no me las han entregado porque consideran que no son posibles. Bueno, eso hace parte del ejercicio de la contradicción. Pero que no se diga que el abogado Antonio González dilata el proceso del magistrado Malo Fernández. Porque los números de las actuaciones dan para pensar que no es así. Y lo puedo demostrar. Sí. Precisamente la cronología es la siguiente. Se fijó la primera fecha para entrar al debate probatorio el 19 de junio del 2019. Presenté una solicitud de aplazamiento. Así aparece en el acta número 105. Solamente he presentado 2 solicitudes de aplazamiento en el año 2019. Ambas solicitudes de aplazamiento las justifiqué debidamente con los soportes de otros despachos judiciales a los que me correspondía actuar y que me habían citado inicialmente. Y esos aplazamientos se les puso en conocimiento a la sala de juzgamiento. Y sin embargo, en las solicitudes de libertad he descontado esos 2 aplazamientos. Solo tengo 2 aplazamientos en 2 años de proceso. Entonces, ¿dónde está la maniobra dilatoria? A pesar que los aplazamientos están sustentados en solicitudes de otros despachos judiciales para que comparezca en otros casos que llevo por mi ejercicio profesional. Y lo puse en conocimiento a tiempo de la sala. Entonces, por el contrario, le he dicho, descuénteme esos días. A pesar que fueron justificados y que no es maniobra dilatoria porque tuve que asistir a otros despachos judiciales, pedí que me descontaran esos días. Y sin embargo, descontándome esos días, es viable la libertad del magistrado Malo Fernández. Pero como la judicatura no ha resuelto dentro del término que establece la ley las peticiones probatorias, en efecto, esa demora de la judicatura, cuando se exceden en los términos que establece la ley, no las cargan a la defensa técnica y material. Ahí yo no puedo hacer nada porque yo no tengo el poder absoluto para convencer a la primera o la segunda instancia, sino que sencillamente hago uso racional de los recursos que establece la ley. Entonces, todas estas fechas de audiencias, por supuesto, fueron desarrolladas junio 19, 27 de junio, 22 de julio, 16 de julio, 4 de agosto, 5 de agosto, 6 de agosto, año 2019, 14 de agosto del 2019, 26 de agosto del 2019, 28 de agosto del 2019, 25 de septiembre del 2019, 2 de octubre del 2019, 9 de octubre del 2019, 27 de noviembre del 2019, 9 de diciembre del 2019, 12 de diciembre del 2019, y entre el 20 de diciembre del 2019 y el 10 de enero se cumplen las vacaciones colectivas de la rama judicial. 28 de enero regresamos al 2020, 12 de febrero del 2020. Ese día terminó el último testimonio. Posteriormente hubo un testimonio producto de una prueba que el Ministerio Público pidió y se practicó 16, 29 de abril y 13 de mayo del 2020. El 13 de julio se recibió otro testimonio. De ahí en adelante no se ha podido recibir más pruebas porque precisamente
me ha correspondido hacer las peticiones probatorias para poder entrar en contradicción con el ejercicio probatorio sobreviniente en el juicio. Es decir, ahí está el récord de las audiencias. Solamente de ese cúmulo de audiencias tuve la necesidad de aplazar dos audiencias nomás, de 2 años de audiencias. Insisto, audiencias que aplacé con el soporte documental justificado que se encuentra al interior del expediente. Por lo tanto, entonces, la defensa técnica no ha dilatado el proceso. Lo que ocurre es que el estilo de litigio nuestro es distinto. No somos abogados que nos conformamos con que la judicatura todo diga que sí. No, porque si el abogado defensor no es proactivo, ¿qué defensa se está ejerciendo en un sistema como este, que es totalmente inquisidor, como es la ley 600? Y mucho más cuando al defendido se le coloca preso sin tener la competencia debida, porque ya lo expliqué, el acto legislativo 01 del 2018 no le da esa competencia a la sala especial de juzgamiento. Entonces, como hemos visto la dificultad de una defensa con garantías, hemos recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Americana de Derechos Humanos, para que allí verdaderamente este proceso penal se ponga en conocimiento, porque realmente es muy dificultoso defender a una persona cuando hay que luchar con la prensa muchas veces, la opinión pública que desconoce la verdad del caso y se hacen juicios anticipados de manera visceral. No es fácil. Obviamente que no me afecta, porque por mi experiencia sé que cuando uno es un personaje público por los casos que lleva, pues obviamente está expuesto a este tema. Pero realmente yo los invito a ustedes a que hagan un ejercicio muy neutral y se den cuenta que la defensa no es dilatoria. Lo que ocurre es que es proactiva, pide pruebas, apela, repone, plantea tutelas, porque son necesarias para poder hacer valer los derechos fundamentales del defendido. De lo contrario, entonces ocurre el hombre lobo para el hombre, como decía Hobbes en su libro El Leviatán Jurídico. El hombre lobo para el hombre. La defensa es nula, o en su defecto la defensa es parapléjica, una defensa arrodillada, y ese no es mi estilo, para nada. Mi estilo es proactivo en todas las defensas que llevo, porque para eso es que lo contratan a uno. Pero eso no es sinónimo de maniobra dilatoria ni deslealtad con la actuación procesal. Contrario, es comportarse acorde a la legislación. Porque la legislación dice, si tenías una prueba tienes derecho a apelarla. Y si necesitas demostrar un hecho tienes derecho a pedir una prueba y decir su pertinencia y su conducencia. Y eso es lo que hemos hecho en todos los escritos. Hemos dicho por qué es pertinente, por qué es conducente, por qué es útil la prueba. Nos han dado unas, nos han negado otras. Eso es normal. Lo anormal es decir que eso es sinónimo de dilación y de deslealtad. Entonces, no es en consecuencia aceptable para mí que se haga ese calificativo, porque no comulga con la realidad que está en el proceso. Insisto, el hecho de que la primera o la segunda instancia no compartan el criterio jurídico del defensor no significa maniobra dilatoria. Tampoco significaría entonces que por el hecho de que me nieguen la prueba eso se llamara de otra manera dilación de los magistrados. No. En lo que no comparto es el calificativo que se hace, porque no es cierto, y por eso precisamente los escritos dan fe de qué fundamento han tenido mis peticiones y por qué se han hecho las peticiones. Ahora, que la judicatura demore mucho tiempo en resolverlas, eso no es cargable a la defensa. Lo que se espera de la judicatura es que resuelva entre los términos que establece la ley. Pero porque la judicatura esté atiborrada de trabajo, no significa entonces que para poder justificar lo que no se hace dentro del término, se diga que la defensa es la que crea la maniobra dilatoria. Me parece que en eso necesitamos bastante lealtad, tanto la judicatura como quien habla. Y así nos hemos comportado con lealtad.
Por lo tanto, eso es lo que está ocurriendo actualmente en el proceso del doctor Gustavo Enrique Malo Fernández. Ya estamos para los alegatos de conclusión, estamos preparados para alegar. No hacemos las peticiones para diferir el alegato, hacemos las peticiones porque son necesarias dentro de un debido proceso probatorio y un debido proceso general. Nadie puede ser condenado sin el derecho de probar o ratificar su inocencia. Indiscutiblemente un Estado social de derecho te permite el derecho a la contradicción, la confrontación, el derecho a la imparcialidad, el derecho a los recursos, el derecho a un término razonable para la detención preventiva, la no dilación injustificada del Estado, resolver las peticiones entre los términos, así lo dice el artículo 4 y 5 de la Ley Estatutaria, Ley 270 de 1996. Los funcionarios judiciales están obligados a resolver dentro de los términos que la ley indica, 20 días, 10 días, 5 días, 3 días. Pero la ley no dice que hay que resolver fuera de esos términos. Y cuando se resuelve fuera de los términos, entonces es decir que es la defensa la que dilata el proceso. Muchas gracias, muy amables. Gracias.